Buenos días. El equipo 4 presenta el tema Enfermedad por reflujo gastroesofágico, con la estrategia de enseñanza, diagrama de árbol y mapa semántico. Comenzamos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se debe al ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, el cual causa síntomas y o lesiones esofágicas que llegan a afectar la salud y la calidad de vida de los individuos que la presentan. Los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad por reflujo gastroesofágico son raza blanca, debido a la prevalencia a presentar el esófago de Barrett, la herencia, el aumento de la edad mayor a 50 años, sobrepeso, obesidad de predominio central, ya que al aumentar la presión intraabdominal, la barrera que existe entre el estómago y el esófago disminuye, afectando así el esfínter esofágico inferior, lo que facilita el ascenso de los ácidos gástricos. El sexo masculino, tabaquismo, alcoholismo, embarazo, consumo de medicamentos, estrés, ansiedad y depresión. En cuanto a la epidemiología, tiene una prevalencia entre el 10 al 20% en Europa Occidental y Norteamérica. Se estima que en México el 40% de los adultos tienen pirosis y o regurgitación al menos una vez al mes, 20% una vez a la semana y 7% lo presenta diariamente. Los factores que favorecen el mecanismo del reflujo son la relajación transitoria de un esfínter esofágico interno, un esfínter esofágico interno hipotónico, la distorsión anatómica debido a alguna patología como lo es la hernia hiatal, alteración de la secreción salival y en la motilidad esofágica, vaciamiento gástrico retrasado y el reflujo duodenogástrico. El principal mecanismo de la fisiopatología del ERGE son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico. Aquí es muy importante conocer dos conceptos, lo que es la relajación y la presión. En cuanto a la fisiopatología de las manifestaciones estresofágicas, se basa en el daño directo del ácido sobre la mucosa faríngea y posibles episodios de microaspiración, así como la distensión del esófago con un reflejo vagovagal que genera broncoespasmo y sintomatología asociada. Factores que alteran la presión y la función del esfínter esofágico interno pueden ser alimentos, hormonas, agentes neurales y los medicamentos. En cuanto a los alimentos que alteran la presión, son las proteínas elevan la presión, el chocolate y el etanol lo disminuyen. Las hormonas que aumentan la presión del esfínter esofágico interno son la gastrina y la motilina. En cambio, las que la disminuyen son la secretina, la colecistocinina, el glucagón, el polipéptido intestinal vasoactivo y la progesterona. Los agentes neurales que se ven relacionados al aumento de la presión son los agonistas adrenérgicos, los beta-agonistas adrenérgicos y los agonistas colinérgicos. En cambio, los que disminuyen la presión son los antagonistas y la serotonina. En cuanto a los medicamentos, tenemos que los que la aumentan son la metoclopramida, la doperidona, la cisaprida y el betanecol. Y los medicamentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico interno son los nitratos, los bloqueadores de canales de calcio, la teofinina, la morfina, diazepam y los barbitúricos. Las grasas, la colecistocinina, la L-arginina y el sumatriptán son factores que aumentan la relajación transitoria del esfínter esofágico interno. En cambio, los que la disminuyen solo son la serotonina, la atropina y la morfina. En cuanto a la clasificación, a nivel mundial, la más utilizada es la del Consenso de Montreal. En ella, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se divide en dos grandes grupos, los síndromes esofágicos y los extraesofágicos. Los síndromes esofágicos se subdividen a su vez en aquellos que se caracterizan por ser solamente sintomáticos,
como la enfermedad por reflujo esofágico no erosivo y el dolor torácico no cardíaco, y aquellos en los que los demás de los síntomas se presentan lesiones visibles macroscópicamente en una endoscopía convencional. Tradicionalmente y desde el punto de vista práctico se reconocen 3 variedades fenotípicas del ERGE que pueden ser diagnosticadas con el solo uso de la endoscopía: la erosiva, el esófago de Barrett y la no erosiva. Sin embargo, en los pacientes con la enfermedad por reflujo esofágico no erosivo se debe tener cuidado en descartar la presencia de pirosis funcional. El común denominador en todas las variantes son los síntomas y se establece que cada una tiene un comportamiento clínico diferente. Ahora bien, para el cuadro clínico tenemos 2 síntomas cardinales importantes. El primero es la pirosis, el cual es referido por el paciente como sensación de quemazón que inicia en el epigastrio y asciende por el centro del tórax, pudiendo alcanzar la faringe o incluso percibir ácido en la boca. Comúnmente así lo refieren. Y la regurgitación, que es la sensación de alimento que asciende del estómago al esófago. A comparación del vómito, no presenta arcada o náuseas. Otros síntomas importantes para poder realizar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la disfagia, la disfonía, el estridor, el dolor torácico, el deterioro del esmalte dentario, dolor abdominal, náusea o vómito, escurrimiento nasal posterior, tos, cianosis, sibilancias, disturbios del sueño y pérdida ponderal. Para poder realizar el diagnóstico debemos de hacer una buena historia clínica, en donde la presencia de síntomas típicos 2 o más veces por semana en un paciente joven sin datos de alarma, podemos establecer el diagnóstico presuntivo de ERGE. Para ello se recomienda realizar la prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones, la cual consiste en administrar dosis doble de un inhibidor de la bomba de protón por un mínimo de 2 semanas y se considera positiva cuando la mejoría de estos síntomas son superiores al 50%. Nos podemos apoyar de algunos métodos de gabinete para el diagnóstico del ERGE, como tenemos la pechimetría, que es la monitorización del pH. La medición ambulatoria del pH esofágico es de 24 a 48 horas y está indicada en los pacientes con síntomas típicos o estresofágicos de ERGE con endoscopía negativa que no responden al tratamiento con IVP y para confirmar la presencia de reflujo patológico en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo sin evidencia de lesiones de la mucosa esofágica en la endoscopía. Se debe tener cuidado al suspender los medicamentos bloqueadores del ácido al menos 7 días antes del estudio para que sea fidedigno. El otro estudio del cual nos podemos apoyar es la endoscopía, la cual es útil para la detección de las complicaciones de la ERGE como esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y el adenocarcinoma. Está indicada en los casos de ERGE de más de 5 años de evolución, ERGE refractaria o en pacientes con signos de alarma como son la disfagia, la hemorragia digestiva, dolor torácico y pérdida de peso no buscada. Sin embargo, no debe utilizarse de forma rutinaria como prueba de escrutinio para el ERGE por su pobre sensibilidad diagnóstica. Para poder hablar del tratamiento, primero debemos de establecer algunos objetivos. Entre ellos está individualizar el tratamiento, ya que debe orientarse a la presentación clínica de la enfermedad y a la intensidad de los síntomas. En la variante no erosiva, el objetivo principal será el control de los síntomas. En la variable erosiva, el objetivo será la cicatrización de las erosiones y evitar el desarrollo de complicaciones. En los pacientes con esófago de Barrett, el objetivo será evitar progresión a displasia y adenocarcinoma.
En los pacientes con ERGE atípico, el objetivo será el control de los síntomas y evitar el desarrollo de complicaciones, siempre y cuando exista evidencia que asocie los síntomas laringios con el ERGE. Una vez establecidos los objetivos del tratamiento, iniciamos con el tratamiento no farmacológico, el cual consiste en la modificación del estilo de vida del paciente. Entre ellos tenemos bajar de peso, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, elevar la cabecera de la cama, dormir en decúbito lateral izquierdo, evitar la ingesta de alimentos en forma abundante antes de acostarse. No existe evidencia para recomendar de forma generalizada la eliminación de alimentos que aparentemente pueden desencadenar síntomas de reflujo, como por ejemplo la comida condimentada, frutas cítricas, alimentos de alto contenido en grasas, productos con cafeína y las bebidas carbonatadas. Pero si un paciente identifica que alguno de estos alimentos está asociado a sus síntomas, se puede beneficiar al evitar su consumo. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que los medicamentos utilizados en el manejo del ERGE son los antiácidos, los alginatos, el sucralfato, antagonistas de los receptores de histamina, los procinéticos y los inhibidores de la bomba de protones. En cuanto a los antiácidos y los alginatos, se recomienda para el alivio sintomático y no contribuyen a la cicatrización de erosiones ni evitan el desarrollo de complicaciones. Los agonistas de los receptores de histamina H2 no deben de ser utilizados como tratamiento de primera línea, solo son auxiliares en el manejo con el IBP. Pueden ser utilizados en casos de ERGE con síntomas típicos y esporádicos. También se pueden usar como tratamiento en caso de enfermedad por reflujo esofágico no erosiva, si se produce alivio sintomático, y en casos de ERGE erosivo nocturno, junto con inhibidores de la bomba de protones, pero se recomienda por periodos cortos, ya que después de 7 días produce taquifilaxia al medicamento. En cuanto al sucralfato, no existe evidencia para su recomendación. Los procinéticos, estos medicamentos no deben de ser utilizados como tratamiento único en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando existan síntomas que indican alteraciones en el vaciamiento gástrico, como por ejemplo sobreposición con dispepsia, los procinéticos se pueden emplear en combinación con un inhibidor de la bomba de protones. Es importante considerar que los procinéticos pueden tener efectos secundarios relevantes y que deben vigilarse, como la hiperprolactinemia, disquinesia tardía, diarrea y cefalea. Ahora bien, el primer tratamiento de elección son los inhibidores de la bomba de protones, ya que estos medicamentos proporcionan un mayor alivio sintomático y más rápido, así como mayores porcentajes de cicatrización cuando son comparados con el placebo o los antiácidos. En la actualidad existen varios IBP y todos ellos prescritos en formas adecuadas son eficaces. Aunque los estudios muestran tasas variables en el control del pH intragástrico y en la respuesta sintomática, los metaanálisis han mostrado que la efectividad es similar en los diferentes inhibidores de bomba de protón. Muy bien, aquí colocamos una tablita en el cual se encuentran los inhibidores de la bomba de protones más convencionales, su dosis estándar y la dosis doble que se utiliza. Teniendo así que el omeprazol, su dosis estándar son 20 miligramos y su dosis doble van a ser 40 miligramos dividido 2 veces al día. El lansoprazol son 15 miligramos y el pantoprazol 40 miligramos. Es importante instruir a los pacientes que los inhibidores de la bomba de protones convencionales deben ser ingeridos al menos 30 minutos antes del desayuno, ya que es el momento del día en donde se encuentra la mayor cantidad de bombas activas en las células parietales. Existen estrategias de tratamiento y duración para las dos entidades de ERGE, la erosiva y la no erosiva. En la no erosiva se recomienda utilizar un inhibidor de la bomba de protón en su dosis estándar por un periodo de 4 semanas. En caso de lograr el control sintomático, se suspende el medicamento y se va a reiniciar solo en caso de recaída
utilizando alguno de los siguientes esquemas. 1. Continuo. Se va a utilizar de forma interrumpida la dosis mínima del inhibidor de la bomba de protón que proporcione el control sintomático. 2. A demanda. Utilizar la dosis estándar cada vez que el paciente presente síntomas y suspenderlo cuando se hayan controlado los síntomas. Y el último, que es intermitente, donde se utiliza la dosis estándar por periodos definidos al menos de 2 a 4 semanas cada vez que tenga recaída de síntomas. Otra opción de mantenimiento es pasar de un inhibidor de la bomba de protones a un antihistamínico H2 y utilizarse por periodos cortos y solo en caso de síntomas leves o intermitentes. En caso de que con la dosis inicial del inhibidor de la bomba de protones la respuesta sea parcial o no exista, se debe investigar las siguientes situaciones. Inciso A, que exista una adecuada prescripción y administración del fármaco. Inciso B, la calidad del producto. Y inciso C, el apego al tratamiento. Si se han descartado cualquiera de las situaciones, entonces se debe duplicar la dosis o cambiar el inhibidor de la bomba de protón o bien dividir la dosis. Si a pesar de estas medidas no existe el control de los síntomas, el paciente deberá reevaluarse y catalogarse como falla al inhibidor de la bomba de protón o un ERGE refractaria. En cuanto al tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo, lo podemos dividir en dos grupos según la clasificación de Los Ángeles, en los grados A y B, y el otro apartado sería los grados C y D. Para ambos, el tratamiento es durante 8 semanas con un inhibidor de la bomba de protones. Si con esto logramos el control de los síntomas, la duración va a depender de la severidad y de las lesiones. Está demostrado que las lesiones se resuelven en el 80% de los casos. Y en los grados C y D, los expertos recomiendan la realización de otra endoscopía entre las 8 y 12 semanas del inicio del tratamiento para descartar la presencia de esófago de Barrett que haya sido ocultado por inflamación, debido a que en los casos C y D la recurrencia es cercana. Se recomienda la valoración endoscópica al terminar el tratamiento. En estos casos se debe de individualizar el tratamiento de mantenimiento y evaluar de acuerdo a las expectativas del paciente y su entorno. Opciones que pueden incluir tratamiento continuo con inhibidores de la bomba de protones e incluso la posibilidad del tratamiento quirúrgico. Muy bien, eso sería todo. Gracias.